Hola amigos, estamos aquí dispuestos a un nuevo capítulo en Lecciones de la Biblia. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo la idea de un Dios creador y salvador van juntos. Hemos visto también cómo la idea de el Evangelio eterno y juicio también van juntos. Y en medio de todo eso vamos descubriendo de que la creación de Dios introduce un concepto, la realidad del sábado. Vamos a poder descubrir cómo en estos mensajes angélicos hay una invitación a adorar, como también una advertencia a no adorar incluso a la bestia. Entonces, ¿qué significa esto? Hay claramente una lucha, una disputa respecto a la adoración que nosotros estamos practicando o tal vez pensamos ni siquiera nos interesa porque no creemos en Dios. Sin embargo, en el tiempo del fin habrá un conflicto respecto a la adoración. Quédese con nosotros para estudiar esto aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, el sábado y el fin. Y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículo 9. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Ha pasado rápido el tiempo, ya transcurrió la semana y estamos con este privilegio de acompañarles una vez más en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Estamos ya en la lección número 8 y nos corresponde seguir ahondando sobre un concepto que ya pudimos ver la semana pasada, lo que implica que nuestro Salvador sea a su vez el Creador, y eso nos llevó a un concepto muy importante como es el sábado. Así que vamos a estar desarrollando este concepto junto al pastor Eduardo Franco, que gentilmente nos ha estado acompañando estas semanas. Así que, pastor, una vez más reciba la gratitud aquí de parte del equipo. Espero que esté bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí contentos de poder analizar este hermoso tema que para los adventistas es muy, muy particular, muy especial, que se encuentra en nuestro ADN. Así es que un saludo para todos ustedes ahí en casa. Vamos a disfrutar de esta lección. Así es. Así que, queridos amigos, como siempre, vamos a invitar al Señor. Así que los invito a que participemos juntos de esta oración. Querido Señor, muchas gracias porque podemos nuevamente volcar nuestra atención, hacer un alto en nuestras actividades y recibir de parte tuya la instrucción, la orientación que tu palabra nos deja. Permítenos, Señor, al explorar este tema, contar con tu ayuda, con la habilitación de tu Espíritu, y que cualquiera sea la situación en la que estemos, podamos descansar en tu gracia y ver cómo el sábado justamente apunta a esta realidad. Lo pedimos, Señor, y desde ya lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algo adelantábamos al introducir un poco antes del saludo. Ya vimos la semana pasada Dios como creador y Dios como salvador. Y la creación era de la tierra, el mar, las aguas, las fuentes de las aguas, todo el lenguaje que nos lleva de regreso al Génesis. Y veíamos, ¿no es cierto?, que esta realidad de la creación es muy relevante porque nos habla acerca de cómo es Dios, nos proyecta ya aspectos de su carácter, vemos ahí el amor de Dios, su generosidad, su disposición de darnos vida e incluso hacerse cargo de esta creación, inclusive siendo una creación que resultó ser rebelde. ¿Cómo podemos nosotros ahora aterrizar esto al concepto más específico del sábado? Ya la semana pasada leímos, de hecho, se hizo alusión al cuarto mandamiento. ¿Cuándo es que surge el sábado?
¿Será que como esto aparece en los mensajes de estos ángeles es algo relevante solo para este tiempo o en realidad podemos rastrearlo en la historia bíblica? Claramente yo creo que como cultura general varios de nuestros amigos sabrán que en el judaísmo el sábado siempre ha tenido un rol muy especial, pero ¿será que eso también nos alcanza a nosotros? Que siendo cristianos o viviendo más bien en una cultura cristiana, no necesariamente ni exclusivamente judía, podríamos pensar, bueno, pero eso es como algo de ellos. ¿Será que están así? Sí, bueno, para rastrear, como tú mencionas, el origen del sábado tenemos que ir al mismo Génesis. Y si el sábado estuviera en el Génesis, como evidentemente está, entonces ya no es algo propiamente como judío, ¿no? No es solo para los descendientes de Abraham, es para la humanidad completa. Y cuando nosotros vemos el relato de la creación, en el capítulo 2, versículo 1, en adelante, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Podríamos leer acá sábado o sabat también en lugar de día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí hay ya una indicación clara del origen. Hay mucho contenido en estos textos que podemos desglosar. No vamos a tener tiempo de profundizar en todos aquellos, pero la palabra de Dios dice que el Señor reposó en ese día, también lo bendijo y lo santificó. Es decir, que hay un alto en la actividad creadora que no necesariamente se traduce en inactividad absoluta, pero por lo menos hay un cambio, hay un cese de la actividad creadora del Señor para ahora disfrutar junto con la creación. También habla de que lo bendijo, hay una bendición especial en este día, y lo santificó, Aquí hay mucho contenido que podemos desglosar, pero para solamente responder la pregunta que tú planteas, efectivamente el sábado es hecho para toda la creación. Y si pensamos nosotros ya en esta narrativa que veníamos planteando hace unas clases, ¿verdad? En la historia de la humanidad, la creación, la decreación y la recreación, si en el origen, antes de la caída, el sábado es parte del ideal de Dios, por supuesto que esto nos lleva también al momento de la restauración, en donde todo va a volver a como era. Entonces el sábado tendrá que ser parte también de la experiencia de la humanidad recreada y restaurada. Así es. Y bueno, nosotros también notamos de que en el capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios se relaciona con Adán y Eva de una manera tal que ellos entienden que aunque todo es perfecto, no les falta nada, Dios aún así les asigna ciertas labores. Hay un huerto que ellos pueden atender. Hay también indicaciones respecto a su dieta, porque Dios también les señala cuál es lo óptimo, cómo Él los creó. Él sabe perfectamente bien cómo esto tan fascinante que es el cuerpo humano puede funcionar mejor y les asigna entonces una dieta. O sea, vemos responsabilidades, vemos una orientación clara. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, de una manera tan clara esto de que Dios se relaciona otorgando responsabilidades y por lo tanto hay una relación, aunque el bien y el mal, como lo conocemos hoy, no se asomaba, podríamos uno decir, hay una incipiente moralidad presente en términos de un reconocimiento y responsabilidades mutuas, ¿no es cierto? Dios que está comprometido con su creación, que le ha entregado también parte de esa responsabilidad al ser humano para que atienda y sojuzgue la tierra. Por lo tanto, ya el sábado, esta primera institución introduce inmediatamente aspectos que luego en la Escritura ya hemos podido identificar, como las nociones de que Dios ha de tenernos por responsables, de que ese punto final requiere un juicio sobre acciones,
sobre decisiones que hemos tomado. Y aunque las circunstancias eran diferentes, ya en principio esa relación moral entre el ser humano y Dios estaba presente. No es que Adán y Eva no tuvieran alguna indicación, una dirección, alguna directriz de parte de Dios. Y por lo tanto, el cúmulo de capítulos que ya hemos visto en donde estos conceptos están presentes, Dios como creador, salvador, juicio, etc., no están ausentes, aunque claramente bajo un contexto diferente, ya en la propia creación de la humanidad. Ahora, el sábado, haciendo un memorial de la creación, nos recuerda también el origen del hombre, su dignidad. Porque si fuésemos nosotros producto del azar, si nosotros solamente unas cuantas células, ¿no? Ahí dice el autor de la guía, menciona eso, unas cuantas células juntas de manera azarosa. Bueno, tendríamos que concederle toda la razón o no sé si razón, pero por lo menos sentido, conceder que tiene mucho sentido todo lo que postula el nihilismo, con toda esa visión pesimista o deprimente del ser humano. No hay un sentido para la existencia del hombre, no hay nada hacia dónde vamos. Si fuese así, si la creación no fuese real, entonces la vida misma, esta moralidad, carecería de sentido. Pero el sábado, que nos recuerda la creación, nos recuerda de dónde venimos, cuál es la dignidad del hombre, nos recuerda que somos portadores de la imagen de Dios, somos hechos a imagen de Dios. El sábado recobra vital valor para la existencia humana. Por eso después va a estar también presente en lo que vamos a ver en unos minutos más, probablemente el decálogo. En el decálogo está el sábado como una indicación primordial, basal del tipo de relación que el hombre va a entablar con Dios. Así que ya en la partida debemos resaltar lo importante que el sábado sea parte del inicio, del Génesis, y que es un memorial. Es bien interesante, nosotros hacemos memoriales, ¿no? Memoria, el monumento de la memoria para esto, el momento de la memoria. ¿Y cuándo hacemos memoriales? Cuando algo es tan importante que no puede ser olvidado. Queremos que nuestras futuras generaciones no olviden esto que ocurrió. Y qué interesante el sábado como memorial de nuestro origen. ¿Qué más importante que el origen de la humanidad? Así el sábado entonces es un monumento en el tiempo también para recordarnos el origen nuestro. Así es. Y de hecho podemos ir ya a ese capítulo de la Escritura en donde encontramos el primer registro del Decálogo. Nos referimos claramente a Éxodo 20 allí. Y el mandamiento que guarda directa relación con el sábado es el cuarto, que comienza en el versículo 8 en adelante. Y es muy interesante, acuérdate. Esa es la primera palabra clave que introduce este mandato. Por lo tanto, es algo que ya existe, pero que puede caer en el olvido. Es algo que Dios ya dejó establecido, pero que, recordemos, el pueblo de Israel, asentado en Egipto ya por bastante tiempo, José que redime a la nación interpretando el sueño de Faraón, luego trae a su padre, a sus hermanos, ahí crecen, se multiplican, luego se levanta este Faraón que no conocía a José, comienza un periodo de opresión y sin embargo son generaciones tras generaciones que han nacido y han sido criados bajo un concepto distinto, en donde han tal vez adoptado muchas prácticas o aspectos de la cosmovisión propia del pueblo de Egipto, que también tenía muchos dioses, muchos mitos, leyendas, una serie de... Era un pueblo politeísta. Ahora entonces Dios los está formando como nación. Ya no son solo una familia, ya no son solo un grupo de ciertos clanes, ya es un pueblo conformado en base a esas tribus. Pero Dios necesita que ellos vuelvan a sus orígenes, que ellos recuerden cómo todo comenzó
y cómo comenzó para la humanidad y sigue siendo válido para ellos, porque el plan de Dios es para la humanidad, aunque levantó un pueblo para que fuera ese portavoz, ese nexo, ese eslabón hacia las demás naciones. Así comienza todo con Abraham, de hecho. Por lo tanto, ellos mismos tienen que primero recuperar el mensaje que ellos mismos ahora tienen que llevar a las demás naciones. Y Dios los saca de Egipto para colocarlos en un lugar estratégico para hacer luz a las naciones. Y creo que en ese contexto el acuérdate entonces del día sábado es relevante para ellos y es también relevante para nosotros. Nos hemos olvidado del sábado por diferentes razones. Nosotros no hemos estado en Egipto, pero vaya que hay cosas que nos distraen de esta gran bendición que es el sábado. Y Dios está interesado en que eso ocurra. O sea, por algo lo recuerda y está aquí en esta ley moral. Ahora, dicho sea de paso, vamos a desarrollar esto probablemente en unas semanas más. Pero yo quisiera dejar acá un comentario sobre el momento en que esto ocurre. Recordemos que el pueblo de Israel está cautivo, el Señor se acuerda de su pueblo, lo quiere liberar y lo libera. Y después que lo libera, después que lo saca de Egipto, después que pasan el Mar Rojo, que lo cubre el Señor con la nube, lo protege con la columna de fuego, ¿verdad? Son liberados del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Y entonces después, recién de haber sido liberados, el Señor, no como un requisito previo, sino como el deseo de vivir en comunión con su pueblo. Entonces lo lleva a Sinaí y les da los 10 mandamientos y entre ellos esta hermosa indicación de volver a encontrarse con Él semana a semana, recordando que Él es su creador. Entonces me parece que el momento, incluso el movimiento espacial donde esto ocurre, ya no en Egipto, antes de sacarlo, no en un tiempo previo como un prerequisito, sino que ahora que ya los hizo suyos. Es decir, en la observancia de los 10 mandamientos, el sábado, no nos otorgan, no fue así en Egipto, no fue así con el pueblo de Israel, no es con nosotros, no nos otorga su observancia el derecho a ser pueblo de Dios, sino más bien es al revés. Como nos hace su pueblo por gracia, entonces ahora Él quiere darnos el privilegio de mantener esta relación, de tener esta señal distintiva y encontrarnos con Él semana a semana en el momento y en el tiempo que Él indicó. Así es. Y bueno, la razón para que ellos guarden la motivación detrás, Dios mismo no lo deja en un signo de interrogación. Al contrario, versículo 11, todavía se sigue desarrollando este mandamiento, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Esa es la razón. Es un memorial, como tú señalabas, de la creación. Es un memorial de ese tiempo especial que Dios desea compartir con su creación. El pueblo de Dios no puede estar ajeno a ello. Ahora, ya veíamos la semana pasada que la creación necesariamente también conecta con esta idea de Dios que también nos salva. Y no es el único lugar donde los 10 mandamientos están registrados en la Escritura. Ahí en los campos de Moab, antes de entrar a la tierra de Canaán, Moisés debe repasar con el pueblo una vez más parte de su historia, parte de lo que ellos han aprendido en esa peregrinación, pero también se reitera los buenos deseos, la instrucción de Dios para que su pueblo viva bien en la tierra en la cual ellos van a entrar. Así que después de la pausa, queridos amigos, vamos a ver justamente cómo en ese repaso surge otra razón por la cual el pueblo es invitado a este memorial del sábado. Así que quédese con nosotros, ya volvemos después de esta breve pausa. Gracias por permanecer junto a nosotros y quisiéramos agradecer también a algunos de nuestros amigos que de manera tan amable nos hacen llegar algunos saludos, motivos también de oración a los cuales estamos muy pendientes. Tenemos aquí el nombre de María Isaza. Gracias por el tema bonito y claro. Dios los bendiga.
Dios te bendiga igualmente a ti, María. Fidencio Medina también, que nos escribe desde Fort Worth, Texas. Interesante tema de los 3 mensajes cósmicos, sin lugar a dudas que lo es, y hay tanto que explorar, ¿no? Elizabeth Ariza también nos hace llegar sus saludos, el anhelo que Dios pueda bendecir aquí al equipo, y también Luis Arias, que nos escribe desde Bogotá, Colombia. Desde ahí nos escucha también nuestro amigo y hermano Luis. Un fuerte abrazo también para ti. Antes de ir al ¿no es cierto?, pequeño receso, habíamos anticipado de que justamente este mandamiento del sábado, junto con el resto del decálogo, aparece también justo antes que ellos entren a la tierra, después de ya terminar esa peregrinación. Sin embargo, aquí se añade otro concepto ligado al porqué o en el marco de que se esperaba que el pueblo observara el día de reposo, el día sábado. Y nosotros encontramos allí, en el caso de Deuteronomio capítulo 5, en este caso, versículo 12, allí comienza nuevamente el mandamiento específico respecto al sábado. Y lo que encontramos allí es nuevamente la indicación de descansar, de apartarlo como un día especial para el Señor. Y sin embargo, allí no es porque en 6 días hizo Dios, sino que a contar del versículo 15 es: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y eso conecta muy bien con esta idea que en el bloque anterior se señalaba. No es un requisito, más bien es un memorial de cómo Dios ya nos libró. Y por lo tanto viene a ser una expresión natural de aquel que ha sido liberado y que entiende de que ahora esta vida justamente es posible debido a que hay un Salvador que ya se ha manifestado, no colocando el sábado como una condición, sino como una manera en la cual ahora esa relación entre Salvador y salvado, entre creador y criatura, pueda crecer. Necesitamos pasar tiempo con quienes amamos. Necesitamos que esa relación se haga fuerte en el tiempo, y para eso se requiere justamente esto que a veces se nos escabulle entre las manos: tiempo. Es tan valioso, es tan necesario. Aquí el texto que tú nos recuerdas, que es parte de las palabras de Moisés, justamente antes de entrar en la tierra prometida, como nosotros creemos también que estamos en un paralelo con ese pueblo esperando la entrada en la Canaán celestial. El versículo 12, guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. La palabra santificar, bien interesante cuando uno piensa en el concepto de santo. No podemos desarrollarlo tan en profundidad como quisiera, pero ¿qué es lo que hace santo a algo, a alguien? Lo que hace santo a algo, a alguien, es lo mismo que hace santo, por ejemplo, el lugar de la zarza que ardía. ¿Qué es lo que hace santo? ¿Qué es lo que hizo santo aquello? ¿Qué es lo que hace santo al pueblo de Dios? No es otra cosa sino la presencia de Dios, es la presencia especial de Dios. ¿Qué es lo que hace santo al sábado? No es algo diferente en términos de la rotación o del sol, la energía, el magnetismo. No, es una presencia. Dios hizo cita con la humanidad para estar con ella, con su creación, para estar con su creación, y le da su presencia especial. Eso es lo que hace santo el sábado. Entonces, cuando hablamos de santificar el sábado, no es tan solo no trabajar. Yo quería puntualizar aquello también. No se trata solo de no trabajar. No trabajamos porque estamos en cita. Estamos en un encuentro con Dios y su presencia está allí. Recibimos el sábado, damos la bienvenida a las horas sagradas el día viernes, porque le damos la bienvenida también al Señor del sábado, a su presencia especial en nuestra vida. Y es su presencia la que nos hace santo también a nosotros. Así el sábado también se hace, como tú bien mencionabas, un símbolo también de la presencia de Dios en su pueblo, una señal, vamos a ver en unos minutos más, de la presencia de Dios que los santifica, y de la presencia de aquel a quien Dios ha rescatado, ¿no? Y allí podemos ir ya a Hebreos, por ejemplo, y otros textos que hablan de aquello.
¿Y cuál texto en hebreo? ¿Hebreos 1? 1, 4. Sí, la verdad es que hay muchas reminiscencias de la experiencia del pueblo, también Hebreos 4 es una de ellas, ¿no? Pero también ya el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, ya introduce una idea que, si se entiende mal, atenta contra todo esto que ya hemos podido comentar sobre el sábado. Porque si justamente el proceso descrito en la Escritura respecto a la creación no ocurrió así, y por lo tanto el día sábado no es este momento que nosotros podemos apartar de manera semanal, ligado a cómo nosotros como humanidad percibimos el tiempo, ¿qué pasa entonces con ese templo en el tiempo? ¿Qué pasa con esa presencia anhelada con Dios? Como tú recién señalabas, que viernes de tarde nosotros ya podemos empezar a anticipar cuando vemos el ocaso. Nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, hablando del Hijo, ¿no es cierto? Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el que crea y sustenta este mundo. Él es el creador, ya siendo descrito allí en el Génesis. Y qué tremendo es que ahora estos elementos, esta institución del sábado, pase a quedar tan desdibujada porque la humanidad se ha olvidado que hay un creador y ha preferido ir por la línea de la evolución derechamente, o algunos un poco más tímidos tal vez han preferido conceder el tema de la evolución y querer armonizarlo con una versión de Dios, y ha surgido entonces la evolución teísta, ¿no? Dios arma todo, le da cuerda y se retira, se va. Por lo tanto, ahí también el sábado carecería de sentido, porque partiríamos de la base de que Dios no está preocupado ya más con nosotros, se ha retirado. Ya la famosa analogía del relojero, que casi va de la mano con esto de la evolución teísta. Armó todo, le dio cuerda y se fue. Es algo tan flagrantemente opuesto a lo que está descrito aquí. Días literales, una secuencia literal, que nos lleva también a poder observar esto semanalmente. El relato del Génesis es muy claro cuando hace referencia a los días de la creación, la tarde y la mañana, que no es en realidad el amanecer, cuando es antes de las 12 del día, y después en la tarde, cuando decimos buenas tardes, ¿no? Es el periodo claro y el periodo oscuro, haciendo referencia a un ciclo de rotación. Es decir, que cuando termina un día de la creación, fue un ciclo de rotación de 24 horas. Eso se encuentra respaldado también lingüísticamente. Cada vez que aparece la palabra yom, ves consistentemente la palabra día, yom, hace referencia a este ciclo de 24 horas. No es un símbolo así de algo etéreo que no tenemos que descubrir. Son días, es el tiempo cronológico de 24, un ciclo de rotación de la Tierra. Entonces se hace insostenible pensar que la creación del mundo, si tomamos en serio el relato bíblico, pudo haber sido en eras y millones de años, indeterminados incluso. No, son tiempos determinados, y el análisis lingüístico y contextual del resto de la Biblia nos indica que es una semana de creación. Ahora, la situación aquí, digamos, de si estamos hablando de largos periodos versus un día concreto inserto en la historia, vemos cómo nos empezamos a alejar de lo que ya hemos visto en lecciones anteriores. Porque vemos que Dios sí está trabajando en nuestra historia de manera muy concreta. Pudimos ver la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en donde el contexto ahí apunta claramente a un periodo no literal, sino simbólico, por todos los demás símbolos que se están utilizando allí. Y justamente ahí se usa la expresión tardes y mañanas, pero no yom, ¿no es cierto? Es interesante ahí. Y sin embargo, en otros pasajes también se usa la palabra yom, pero el contexto a gritos nos pide una interpretación de carácter simbólica debido al propio contexto de lo que se está señalando.
Pero cuando aparece esa descripción primer, segundo, tercer o quinto día, etc., nunca en la Biblia vemos una interpretación que sea diferente a la de un día literal. Y me parece que eso es necesario recalcarlo, en el sentido de que cuando Dios nos habla entonces, en cuanto a tiempo profético, en cuanto a realidades que nosotros podemos, como vimos en el ejercicio de ver la profecía y las 70 semanas y etcétera, esos cálculos no son pérdida de tiempo. Y vemos cómo nos llevan a momentos concretos de la historia en donde Jesucristo efectivamente cumple su palabra y viene en el momento señalado a cumplir ese rol. Ahora, hay que tener en cuenta también los estilos literarios, ¿no? En una conversación ya de pasillo en el aula, ¿no? Con el pastor Pablo compartimos nuestra tarea de docente de teología. La importancia del contexto, el estilo literario. Cuando nosotros encontramos esta referencia a los días como otros periodos de tiempo, hay un contexto literario distinto, es un contexto literario de literatura profética. Y no son periodos indeterminados, la Biblia nos da una pista de cómo interpretarlo, aquellas porciones. Hay que ser respetuoso de esos estilos, y el Génesis evidentemente no es ese estilo literario como para poder decir, no, aquí estamos en una poesía, estamos en una metáfora. Está relatándonos lo que ocurrió. Así es. Ahora, volviendo un poco al mensaje de los ángeles, porque todo lo tenemos que mirar desde esa perspectiva, desde ahí parte tal vez nuestra reflexión en toda esta serie. Justamente tenemos, ¿no es cierto?, las palabras que todavía corresponden al primer ángel: adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Y creo que con lo que ya hemos revisado y visto, vemos que el sábado, sin lugar a dudas, nos aterriza esto de, bueno, ¿y entonces cómo adoro? Y algo ya habíamos adelantado, ¿no es cierto?, en una lección anterior. Luego, si nos adelantamos a lo que dice el tercer ángel, por ejemplo, versículo 9, entonces le siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Ya habrá tiempo para explicar esto de el vino, etcétera, en una lección futura. Pero noten que el adorar en el primer mensaje, y nuevamente la posibilidad del riesgo que existe de adorar a la persona equivocada. Podemos estar adorando a la bestia, y estos tres mensajes están en ese marco. Por lo tanto, necesariamente esto de volver a los orígenes, ver cómo todo comenzó, descubrir a Dios guiándonos desde allí y comprometido al punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros, ese Dios creador también como Dios salvador, y ver ahora que estos mensajes están uniendo esto en lo que es una advertencia. Pareciera todo indicar de que en los tiempos finales de la historia el gran dilema, la gran discusión que habrá será relativa a la adoración. La pregunta es, pero si la mayoría de la gente hoy se declara atea, ¿cómo es que va a haber una lucha de adoración? ¿Cómo podríamos entender este escenario final como una disputa de adoración? Bueno, se describe, para partir por en algún momento la respuesta, se describe al pueblo de Dios como un pueblo que es fiel a Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Entonces, es como conocer lo verdadero y lo falso. Tú tienes un billete y quieres saber cuál es el billete falso. Hay muchas formas de estudiar a los billetes falsos, pero la mejor forma es conocer bien el billete verdadero. Entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? El verdadero pueblo de Dios es aquel que se funda en la palabra de Dios, predica la salvación gracias a Jesucristo y específicamente en el tiempo final guarda los mandamientos de Dios, incluyendo, por supuesto, el día sábado. Tiene esa relación de adoración a Dios. Cualquier cosa que sea diferente ya cae en el engaño de Satanás, ya sea la adoración activa
a un ser diferente de Dios, o la no adoración de Dios, o la supuesta adoración de ningún Dios. Cualquier cosa que sea dejar de adorar a Dios como Dios quiere que lo adoremos, ya es caer en el engaño de Satanás. De alguna manera, y es una expresión que he escuchado más de alguna vez, si no adoramos a Dios, entonces finalmente estamos listos y dispuestos a adorar cualquier otra cosa. No es que uno no crea en nada, no es que uno no adore nada. Uno adora de todo ahora. De hecho, hay un periódico acá en Chile que tiene una sección que es de culto. ¿Y qué analizan ahí? Películas, cantantes, cosas, cómics, una serie de culto. Gente que tiene una devoción por estas, algunos podrían decir, artístico, cultural, el teatro, qué sé yo, gente que sigue a un artista, etc. Curiosamente, ¿no? Ha adquirido esa nomenclatura de culto. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa aquí, pero creo que ya estamos explorando algo medular también de este mensaje, esta crisis final ligado a esto. Así que, queridos amigos, ya estamos con ustedes nuevamente. Vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, es un gusto continuar ahora con ustedes. Estamos dialogando sobre este gran dilema que hay respecto a lo que estos mensajes plantean, una crisis de adoración. Tal vez con esto se le está despertando en su mente más de alguna pregunta, pero ¿sabe lo que puede hacer? Póngase en contacto con la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Pida aquellos materiales que lo pueden guiar, orientar, para que abriendo aquella Biblia que usted tiene en su casa, que tal vez la tiene guardada por ahí, la mira con recelo, con respeto, pero no sabe cómo dar esos primeros pasos. Póngase en contacto y sea también usted un alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estábamos hablando acerca de cómo la posibilidad de adorar incluso se le presenta a alguien que dice no creer en Dios. Porque si no es Dios, probablemente estará adorando otras cosas, expresando su devoción en otras cosas. Cuando toda esta crisis termine, ya hemos visto en capítulos anteriores cómo habrá ese punto final, mencionabas también en los bloques iniciales, esto de una nueva creación. ¿Será que estas realidades que ahora nosotros observamos semana a semana, el hecho de adorar a Dios en sábado, recordar eso como un memorial de la creación, recordarlo también como un momento de participar y tener tiempo especial con Él, ¿será que eso en algún momento va a cambiar? ¿Será que eso va a verse alterado justamente tal vez debido a esta crisis de adoración? ¿Será que Dios cambiará de opinión? ¿Qué nos dice la Escritura respecto a el sábado en estos otros sentidos, ya mirando esa perspectiva futura? Tal vez tres momentos o tres partes de un esbozo de algún comentario respecto a esto. Primero, partir de que el sábado ocurre en el momento de la creación cuando no había entrado el pecado. Y si el Señor va a restaurar todas las cosas, va a restaurar todas las cosas a ese estado, a ese escenario. Entonces el sábado va a ser parte de la restauración y será restaurado también, permanecerá. Mientras estamos en este paréntesis de una situación de decreación, de enajenamiento de la presencia de Dios libre de la barrera del pecado, Ezequiel tiene una cita bien interesante ahí en Ezequiel capítulo 20. Yo sé que muchos de ustedes que están en casa lo conocen. Hablando de cómo abandonaron a Dios. Y una de las cosas que se recalca allí de que abandonaron fue justamente el día de reposo. El versículo 11 en adelante, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre
que los cumpliere vivirá, y les di también mis días de reposo, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que soy Dios que los santifico. Es decir, una señal clara de adoración y de pertenencia es la observancia del día de reposo. Y continúa el capítulo avanzando en varios otros aspectos y recordando. El versículo 16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo y profanaron, porque tras sus ídolos iban su corazón. Y aquí otra vez vemos un texto muy paralelo a lo que estamos hablando, porque el problema es un problema de adoración. Y en la adoración correcta, el día de reposo es crucial, porque es la adoración a Dios como Dios quiere que se lo adore, en el tiempo que Él designó, no otro tiempo. Ahora, ¿por qué tiene que ser ese tiempo? Es simple, porque Dios dijo que era ese tiempo, no otro, no es otro día. ¿Por qué no otro día? Bueno, porque Dios lo dijo, es así de simple. En las profecías de cumplimiento mesiánico que nosotros vemos en Isaías, que se cumplirán también con el pueblo de Israel espiritual, adelanta que en ese escenario ideal ya el día de reposo seguirá siendo guardado. Sí, de hecho mencionas Isaías. A contar del capítulo 40, más o menos en adelante de Isaías, se comienza a percibir un vuelco en el mensaje. Comienza a articularse allí en las palabras del profeta cómo será la restauración que Dios hará con el pueblo. Y por lo tanto se comienza a describir tanto al pueblo como un siervo de Dios, que en su restauración podrá también llevar el mensaje de un Dios dispuesto a salvar a todas las naciones, que quiere salvar a todas las naciones, pero también el siervo más específico de Dios, que es el Mesías, ese Mesías sufriente, que tan conocido en el capítulo 53. Y entonces dentro de ese marco, claro, como tú adelantabas, hay claras alusiones a cómo será esa restauración en el marco de un pueblo de Israel que ha aceptado a su Mesías y que cumplirá entonces esa tarea de llevar la ley, el carácter de Dios a las naciones que hallarían salvación a través de este Mesías. Y justamente el libro de Isaías termina planteando cómo habría sido esto, de ellos haber aceptado este plan, de haberse preparado para recibir al Mesías en su llegada. Y ahí en el capítulo 66, de hecho así es como va terminando este libro, tenemos el famoso versículo 23, sucederá que de luna nueva en luna nueva, otras dicen de mes en mes, ¿ya? Y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y esto es concordante con lo que otros profetas han señalado, de que de otras naciones vendrían a adorar en Jerusalén, que habría una carretera que conectaría a Siria hasta Egipto, pasando por Israel. O sea, Ezequiel lo describe, Isaías también, Jeremías también presentan cada uno de ellos un brochazo diferente que va armando este cuadro de cómo sería esta era mesiánica. Lamentablemente eso no se dio, pero nosotros podemos perfectamente inferir a la luz de los pasajes del Nuevo Testamento que este ideal se mantendrá, que el sábado, que ya era una realidad en la creación, que ahora tal vez lo vemos como un anticipo, como una antesala de ese descanso futuro. El sábado no perderá, ¿no es cierto?, ese significado para nosotros, más todavía habiendo vivido esta experiencia del pecado, habiendo visto cómo tan bien nos hacía descansar en la gracia de Dios semana a semana. Como tú mencionas, hay un valor del sábado también, tú mencionas un valor del sábado como un reposo en Dios. El libro de Hebreos señala también, en el capítulo 4, de entrar en el reposo. Y ese entrar en el reposo indica también un descansar en la salvación y en la liberación de Dios. Algunos no lo lograron, dice el capítulo de Hebreos, capítulo 4. No entraron en ese reposo
porque no aceptaron la salvación que Dios ofrecía. Entonces, aceptar la salvación también es entrar en ese reposo. Ahora, respecto de esta tierra nueva, hay varios textos en el Nuevo Testamento que podemos citar. Por ejemplo, está ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21 también nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, en donde se cumplirán las promesas hechas a Israel, aquellas promesas que no se alcanzaron a cumplir porque no aceptaron al Mesías, ¿verdad? No se cumplieron todos los planes que Dios tenía para ellos. Sin embargo, esas promesas y esa realidad de adoración correcta se cumplirá por la eternidad con los redimidos de todas las edades y todos los tiempos. Así es. Y Pedro está claramente aludiendo a este pasaje. No lo está citando, pero es una clara alusión porque están todos los elementos allí. Cielos y tierra nueva, ya introducidos, ¿no es cierto? Capítulos 65, 66, otros previamente también han hablado como no habrá allí niño que muera, ¿no es cierto?, de 100 años, etc. O sea, un pueblo muy longevo y sin embargo en ese reino mesiánico ellos serían esa nota disonante a la luz de cómo las demás naciones que aún no se han acercado al Señor y sin embargo ellos serán un pueblo especial con el Mesías. Ciertamente esto de pronto lo vemos como algo tan lejano y sin embargo estos mensajes angélicos nos recuerdan que ese será justamente lo que divide las aguas en este tiempo, un tema de adoración. Y nosotros vemos de que Dios no ha sido ambiguo respecto a cómo ser adorado. Él es muy claro respecto a no buscar ídolos. Es muy claro respecto a no consultar los muertos también. Hay pasajes muy claros al respecto. Y ha sido también muy claro respecto al sábado. La pregunta sería, ¿por qué alguien querría entonces adorar de otra manera a Dios? ¿Será que no está percibiendo de que la forma también afecta el fondo? Nos gusta a veces ese juego de palabras, forma y fondo, pero pareciera de que la forma justamente conduce a un fondo equivocado si es que nuestra comprensión no es correcta. Sí, tenemos que recordar que hay un adversario que quiere alejarnos de Dios y quiere de todas formas que el plan de salvación no ocurra. Y ciertamente uno de sus propósitos es que no adoremos a Dios, que no nos acerquemos a Él, y para lograrlo tiene que sacar sí o sí el sábado de la ecuación, porque el sábado nos acerca a nuestro Dios Creador, nos acerca a su ley moral, nos acerca al Salvador y nos pone en perspectiva de quiénes somos y qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Así que es de toda naturalidad que el adversario quiera sacar el sábado de la ecuación. Lo vamos a desarrollar también en lecciones futuras. Así es. Por eso repasando, tal vez ya nos estamos acercando al fin de este capítulo junto a nuestros amigos. Podemos repasar allí nuevamente el mensaje de este ángel. Del primero, adoren al que hizo el cielo y la tierra, la fuente, el mar, la fuente de las aguas. Y el del tercero, si alguien adora a la bestia y a su imagen, hay una invitación a adorar y hay una advertencia a evitar una adoración equivocada. Pareciera de que no hay cómo decir yo soy neutro al respecto, porque o es adorar activamente o como también señalabas momentos atrás, tal vez hasta por omisión estoy participando más de lo que tal vez me puedo dar cuenta en una adoración incorrecta, incluso que me aleja de Dios, o incluso que me pone en un plano de abierta rebeldía en contra de Dios, si consideramos toda la evidencia que a la luz de la Biblia tenemos. Así que, pensando en esto, ¿no? en estos desafíos, en estas realidades, ¿qué será lo que le podemos decir a nuestros amigos respecto a las decisiones que hay que tomar o a qué cosas debemos estar apercibidos? Ya hemos repasado la evidencia de la importancia del día sábado, su rol en el pueblo de Dios.
Tal vez solamente en este instante, ya hemos repasado incluso el mensaje angélico, tal vez solamente en este instante, allí mismo en el contexto del Apocalipsis, de cara a lo que el Señor está por hacer por su pueblo, 2 versículos del capítulo 21. Justamente el primer versículo habla de este cielo nuevo y esta tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces en el versículo 5, tal vez no olvidándonos del 4, que es un hermoso versículo, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en esa realidad que el Señor está preparando para cada uno de nosotros, el llamado o la apelación, el contenido del versículo 5 me llama mucho la atención, que quisiera leer y recordarle a ustedes, queridos amigos, ahí en casa. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No tenemos que dudar de la certeza de la palabra de Dios. Tenemos evidencia suficiente para confiar en ella. Y nos habla ciertamente de una lucha de adoración. Y en esta lucha de adoración, este conflicto de adoración, el adorar como Dios dice que le adoremos en el día señalado por Él, es una característica del pueblo de Dios en el final del tiempo. Así que la invitación es, si tú has estado allí tal vez investigando, si hay alguno amigo que nos ha estado escuchando, ha estado investigando la Escritura y se ha preguntado sobre el día de adoración, la evidencia es clara. La invitación sería a sumarte a muchos, a millones de personas en el mundo entero que quieren adorar a Dios como Dios lo revela en su palabra. Y a quienes ya lo hacen, a no olvidar que el sentido del sábado es encuentro con Dios. El énfasis no está en la abstención, el énfasis no está en de qué me privo, el énfasis está en con quién me encuentro. Y ese Dios que te salva, ese Dios que quiere estar contigo sábado a sábado y quiere estar contigo por la eternidad. Así es que, queridos amigos, que el sábado sea una bendición, que este sábado, en forma particular, disfrutemos de la presencia del Señor. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y queremos, Señor, agradecerte también por la bondad del sábado, por el don de este día que señalaste desde la creación del mundo para encontrarte con tus hijos. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a recordar cada día sábado que tú eres nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Que este sábado podamos disfrutar en tu presencia como un adelanto de la presencia que disfrutaremos contigo por la eternidad cuando nos vengas a buscar. Muchas gracias por ello. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eduardo, gracias por esa invitación, por esa oración por cada uno de nosotros y de nuestros amigos y queridos. Será hasta una próxima semana entonces en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.